Episodio número 196. No vendas beneficios, cuenta historias. Estáis escuchando los podcasts de Somos BNI por Tiago Enríquez Dacuña, director nacional de BNI España SLC. En cada podcast, Tiago nos dará consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho a tu participación en BNI. No dejes de estar conectado. Sigue cada uno de nuestros podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking. Muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a Somos BNI Podcast, el podcast donde aprenderemos a construir relaciones con estrategia, con alma y con resultados. Soy Alejandra Plescia, entrevistadora de este podcast, y como siempre me acompaña Tiago Enríquez Dacuña, nuestro guía en estas cosas del networking, una persona con mucha experiencia y director de una franquicia con más de 4.500 miembros que hacen networking cada semana. Bienvenido, Tiago. Hola Alejandra, bienvenida, también tú. En el tema de hoy, del tema que nos quieres hablar hoy, me hablas de no hablar de beneficios y hablar de historias. Pues cuéntame, ¿qué has pensado hoy para nosotros? ¿Qué tienes preparado? Mira, esto puede sonar simple, pero tenemos que romper un hábito que tiene muchísimos profesionales. La gente pues llega a un lugar y empieza a soltar todos los beneficios de sus servicios o productos y se olvida que eso no es la mejor manera durante el networking de promocionarlos. Y por eso, y esto pasa porque nos educaron así. Nos educaron en un mundo de la lógica es una cosa buena y sigue siendo una cosa buena, pero las emociones siempre vencen a la lógica. Porque nos enseñaron que lo importante es convencer con datos, pues con lógica, con argumentos sólidos. Y entonces preparamos presentaciones, documentos, PowerPoints extensos con credenciales, nuestros logros, nuestras ventajas competitivas. Y eso está bien para el cerebro racional, pero si tú quieres influir, y el networking tiene mucho más de influencia que de lógica, si quieres conectar de verdad, si quieres inspirar, necesitas hablar al corazón. Y allí es donde no están los beneficios y es donde está la historia. La historia que tú puedes contar o historias que puedas contar de tu empresa, de tus servicios y productos. O sea que el problema no es tener argumentos, es quedarse sin ellos. Sí, mira, exactamente. Los argumentos informan, pero las historias transforman. Una historia tiene emoción, tiene contexto, tiene personas reales y sobre todo genera identificación. Tú, cuando cuentas una historia bien elegida, la otra persona no solo te escucha, se escucha a sí misma dentro de esa historia. Y por eso, mira, si pensamos una cosa que no tiene que ver con los negocios directamente, pero si pensamos en la religión y el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el budismo, toda la comunicación se basa en ¿qué? Son historias. La Biblia son historias. Y por eso permite que tantos millones de personas se conecten a esas historias. Ahora no estoy defendiendo una creencia, una religión u otra, sino que todas las religiones comunican a través de historias, no a través de listas de beneficios. Y por eso las historias son tan potentes. Es cierto, la cultura siempre se ha transmitido de generación en generación. Antes no había no había lengua escrita en muchas ocasiones. Y lo que había escrito no era accesible a la gente. Sí, es correcto. Mira, yo estoy pensando que en el tiempo de las cavernas la gente ya contaba historias y no había PowerPoints. Así que creo que es muy importante que tomemos conciencia de las historias. Por eso, esto es lo que te hace que te recuerden. Tú puedes olvidar lo que alguien hace, pero no olvidas cómo te hizo sentir. Y una historia te hace sentir. Cuando alguien te cuenta algo que te toca, eso te hace pensar, oye, esto me pasó a mí, o esto pasó a mi prima, o esto pasó a mi compañero, a alguien. Yo también quiero eso. Y es donde ahí empezamos a activar la magia de networking, porque networking va de desarrollar relaciones, no de compartir listas de beneficios. Bueno, ahora me contarás cómo hay que hacerlo. El otro día estaba dando una pequeña formación y la crítica que tuve es, nos dio una formación contando los beneficios y en cada beneficio contaba historias de éxito suyas. No me ha gustado. Así que... No, lo de contar una historia de éxito, eso es una cosa, mira, yo aprendí eso de Ivan Meisner.
no siempre tiene que ser nuestras historias y no siempre una historia de éxito. A veces sí, cuando compartimos historias y todas las historias que compartimos son nuestras y de éxitos, no. Entonces, ¿cómo pasamos de esta lista de beneficios a una historia que de verdad conecte? Primero, entender que la historia no es un cuento improvisado. Tenemos que tener una forma de contar la historia, ya os diré 3 tips sobre ello. Tiene que ser una experiencia que uno viva, algo concreto y principalmente algo que haya resuelto un problema. Y no hace falta que sea larga, es importante que sea específica y relatable, que la otra persona pueda relatarla, pueda compartirla. Y lo más importante es que a veces uno puede tener la tentación para hablar de nosotros, ¿no? Que no se cuenta de hablar de ti, sino para hablar al otro desde tu experiencia. Esto es un cambio importante. Si yo hablo de mí en plan, mira qué héroe fui, mira cómo soy tan fantástico, las personas dicen, oye, yo no soy un espejo. Lo importante es que sea una historia que hable del otro. Mira, esto me pasó a mí o esto pasó a alguien que yo conozco y también podría pasarte a ti. Muy bien. ¿Y qué estructura debe tener una buena historia para ser contada? Muy bien. Yo en otros podcasts también hablo de otras estructuras, podcasts más antiguos, pero aquí hoy, para un evento de networking en que tenemos poco tiempo para contar una historia, yo compartiría la historia en 3 puntos. Primero, el problema que había. 2, lo que hiciste o lo que propusiste. Y 3, el cambio o transformación que se ha logrado. Por ejemplo, en lugar de decir un consultor de ventas, yo ayudo equipos a ser más productivos. No. Mejor decir, hace unas semanas trabajé con un equipo de ventas que llevaba 6 meses sin cerrar una venta nueva. Y después de 2 reuniones conmigo recuperaron la confianza y empezaron a vender otra vez. Esto es una historia hipotética. Pero esto cambia todo, ¿no? Porque la otra persona no está escuchando teoría, está visualizando una situación real y entonces la persona recordará esto y se interesará por lo que le estás compartiendo. Y seguramente piensa, eso nos está pasando a nosotros también, o eso podría pasarnos, o conozco alguna situación en la que ha pasado. Eso, exacto. Y eso no se consigue con una lista de beneficios. Se consigue con una historia real, con empatía, un poquito incluso a veces de vulnerabilidad, ¿sabes? Como algo estaba mal. Porque mostrar resultados es importante, pero mostrar que si entendiste el dolor de alguien, que lo acompañaste en su transformación, esto es lo que realmente te puede diferenciar. Tiago, tú mismo viviste esto en tu etapa de empresario, así que si nos cuentas una historia para ilustrar lo que quieres decirnos sería espectacular. Claro, claro. Bueno, yo sigo siendo empresario, lo único es que un tipo distinto de trabajo. Mira, esto lo viví en primera persona. Como muchos sabéis, yo tenía una asesoría fiscal en Portugal, ya la compartí muchas veces en este podcast. Y yo había tenido una experiencia con farmacias y sabía exactamente qué efectos de los servicios de un asesor que podía interesar a una farmacia. Entonces, aunque supiera, no lo usé. Entonces lo que usaba era, mira, nosotros lo que hacemos son informes mensuales, al día 10 del mes siguiente, un análisis detallado de la contabilidad, ventajas fiscales, tenía un PowerPoint espectacular, técnicamente perfecto, pero nadie quería ser cliente. Ninguna farmacia cambiaba porque eran personas algo conservadoras, muy rentable para nosotros, personas que pagaban un buen servicio, pero que les costaba mucho cambiar. Entonces tenemos casi cero impacto. Hasta que empecé a cambiar de estrategia. Cambiaste de estrategia. ¿Y qué hiciste diferente? ¿Qué cambiaste en tu estrategia? Vale. Cambié y formé nuestros vendedores a que lo hicieron. Empecé a contar, siempre respetando el sigilo profesional, casos reales. Por ejemplo, contaba cómo habíamos, con una farmacia, que teníamos pocas farmacias, cómo habíamos ayudado y cómo ellos cada mes controlaban su imagen comercial, que era una cosa que Hacienda Portuguesa también estaba muy pendiente. Y que entonces empezamos a tener farmacias que por mal hacer de otros contables, de otros asesores, habían tenido inspecciones de Hacienda, problemas gordos. Incluso recibí un día esto fue el año 2007, 2008, una farmacia cuya parte contable aún se hacía a la mano,
porque era de un contable muy antiguo que no se creía en ordenadores. Esto fue una cosa, casi una arqueología. Y conseguimos recuperar esta farmacia en tan solo 3 meses. La señora dijo, bueno, yo pasé de la edad de la prehistoria, una farmacia de Coimbra, pasé de la prehistoria a la edad moderna, ¿no? Y entonces conseguimos con todo esto crear, incluso las mismas farmacias empezaron a contar las historias unas a otras, porque dejamos de enfocarnos en contar que hacíamos una lista de beneficios como si fueran estos papeles de los remedios, ¿no? de las medicinas, y no, lo que contábamos eran historias reales. Y los farmacéuticos pues se compartían estas historias y esto cambió todo. Y así cambió la historia de tu empresa. Ahí cambió la forma en que presentabas tu empresa, ¿verdad? Total, porque los propietarios de farmacias ya no se sentían vendidos, se sentían escuchados, comprendidos, reflejados. Y las personas con las que hacíamos networking compartían esas historias. O sea, era verdaderamente un boca a boca. Y empezaron a llegar nuevos clientes. Y en poco tiempo, el número de farmacias que tenemos se multiplicó en 3-4 años por 8 y 10. O sea, pasamos a tener más 8 o 10 veces las farmacias que teníamos antes en nuestra cartera. Y no porque cambiamos el servicio, sino porque cambiamos cómo lo contábamos, cómo hacíamos networking para llegar a estos nuevos clientes. A mí me gusta siempre cuando hablo de por qué estoy haciendo networking, contar las historias de cómo me ayudan otras personas en el networking. Y esta persona me ayuda a lograr esto. Y esta persona me ha ayudado a llegar hasta aquí. O a lograr esta otra cosa. Por eso hago networking. Y la verdad que a mucha gente le gusta eso porque ve posibilidades de cosas que nunca había pensado que podía llegar a hacer con el networking. ¿Vale? Muchos oyentes en este momento deben estar pensando en su propia presentación. ¿Cómo os lo van a hacer? Mira, es un buen momento para hacerlo. Y aquí hay que preguntar, ¿estoy hablando al cerebro o al corazón? ¿Estoy contando una historia o estoy recitando un catálogo? Los líderes memorables no venden lo que hacen, cuentan lo que logran. Los líderes memorables no venden lo que hacen, cuentan lo que logran. Y también, claro, por ende, lo que otros pueden lograr con ellos. Vamos a cerrar este podcast como hoy con acciones, con tareas, digamos, para poner en práctica ya mismo. ¿Qué nos recomiendas hacer esta semana, Tiago? Bueno, yo recomendaría 6 cosas muy específicas, así que os pido que tengáis un papel y un boli para algo muy práctico a raíz de este podcast. Primero, elige una historia breve de tu experiencia profesional donde has resuelto un problema específico. Elige una historia breve de tu experiencia profesional donde has resuelto un problema específico. Escríbela en no más que 5 líneas, para que sea corta, ¿ok? Os animo incluso, si necesitáis, a pedir ayuda a las inteligencias artificiales, porque nos ayudan mucho a que no nos liemos. Dos acciones. Practica contar esta historia en tu reunión o presentación. O sea, ves un día más temprano al grupo, a un evento de networking, y entonces con alguien de confianza compartes las historias y observa cómo cambia la atención de la otra persona. 3. Revisa tu petición semanal. Esto para los miembros de BNI. ¿Incluye alguna emoción o solo tienes datos y logros? Fundados en 1922, hemos conseguido... No. Revisa tu petición semanal. 4. Haz una lista de 3 historias que puedas usar en contextos distintos. Una de éxito, una de error y una de transformación. Cuidado, las personas que solo comparten historias de éxito, de mi experiencia, suenan a mentirosas. Nadie es siempre exitoso. Nadie. Por eso, 3 historias que puedes usar en distintos concretos. A veces contar una historia de error puede conseguir la empatía de la otra persona. Mira, me he equivocado aquí. La persona, sí, yo también. Y eso genera empatía. 5. Transforma tu lista de beneficios en experiencias que se vivan. O sea, si tienes una lista de beneficios, transfórmala en experiencias, historias futuras. Y 6. Escucha cómo se presentan otros profesionales. Recuerda a una persona que sea un buen presentador o presentadora y cómo se presenta. ¿Qué te queda en la mente? Seguramente que han contado algo que te hizo tocar las sensaciones. Así que, en resumen, elige una historia breve de tu empresa, de tu experiencia profesional, practica contar esta historia, revisa tu
petición semanal. 3, haz una lista de 3 historias, otras que puedes usar en varios contextos, error, éxito y transformación. Transforma tu lista de beneficios en una experiencia y escucha cómo se sienten y cómo se presentan otros profesionales, buenos presentadores. Seguro que todo esto te podrá ayudar. Muchísimas gracias, Tiago, como siempre, muy práctico, inspirador y para poner en práctica ya mismo, no solo en nuestras sesiones de networking, también en nuestro día a día con nuestras empresas. Gracias a todos nuestros oyentes, gracias por estar siempre ahí, gracias por los mensajes que nos enviáis y recordemos, en networking no se hace con datos, se construye con historias. Hasta el siguiente podcast. Hasta el siguiente. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por Infomake.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI. Escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas que te permitirán generar más negocio para tu empresa.